Buenos días, vamos a hacer un análisis de este artículo que se titula Tratamiento del rechazo humoral crónico con inmunoglobulina y rituximab. Este es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y doble ciego. ¿Por qué tengo la intención de grabar este artículo? Pues efectivamente se conoce que de todo el tiempo que no hay un tratamiento adecuado o estandarizado que ya ha sido aprobado en su eficacia para el tratamiento de este problema en el trasplante de riñón, es decir, el tratamiento del rechazo humoral crónico. Este es un estudio que se hizo, que fue publicado en el American Journal of Transplantation en abril de 2017 y más bien aceptado en septiembre de 2017. Vamos nosotros a desglosar todo este artículo y ver si realmente hay una evidencia en cuanto a la efectividad tanto de la inmunoglobulina intravenosa como del rituximab. Bueno, como parte de la introducción, el rechazo humoral crónico constituye una de las razones principales por las cuales el injerto se llega a perder. No hay hasta el momento drogas aprobadas para este tratamiento y el rechazo humoral crónico se caracteriza por una evolución clínica silente que lleva a un retraso en la función del injerto. Los criterios para rechazo humoral crónico han sido descritos y modificados desde el 2005. Originalmente el diagnóstico requería el depósito principalmente de C4d en el capilar peritular en adición a lesiones histológicas y la presencia de anticuerpo donador específico. La característica o lesión más importante del rechazo humoral crónico es la glomerulopatía de trasplante, aunque esta no es específica del mismo. Más tarde, los criterios para rechazo humoral crónico fueron afinados y el depósito de C4d no es una condición sine qua non para hacer el diagnóstico de evidencia de rechazo humoral crónico. La información en relación a la eficacia en el tratamiento del rechazo humoral crónico, como aquí se abrevia, viene de estudios o de series muy pequeñas, generalmente enfocadas al rechazo humoral agudo crónico, y recientemente un metaanálisis fue revisado para establecer la eficacia de ese tratamiento, mostrando que evidentemente la evidencia de la eficacia es baja o muy pobre en la gran mayoría de los tratamientos empleados. Algunos estudios o series retrospectivas han mostrado que la combinación de tratamientos, incluyendo la remoción de anticuerpos como la aplicación de inmunoglobulina intravenosa, así como rituximab, eculizumab o bertuximab, son asociadas a un mejoramiento de la función renal en una proporción de pacientes. Sin embargo, esos pacientes incrementan el riesgo para rechazo humoral crónico y los efectos benéficos de la función renal están limitados a largo plazo. La eficacia de los diferentes tratamientos empleados para rechazo humoral crónico es pues muy incierto. Como ya dijimos, algunos estudios no controlados se ha establecido el beneficio de la combinación tanto de tratamiento como la inmunoglobulina o el rituximab. Sin embargo, en el mejor conocimiento de estudios clínicos y la eficacia y seguridad no han sido profundamente estudiados. Por este motivo, en este estudio se condujo un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, con placebo controlado, para evaluar la eficacia y la seguridad de la inmunoglobulina combinada con rituximab en pacientes con el diagnóstico de rechazo humoral crónico, glomerulina de trasplante y anticuerpo donador específico.
Estos son el diseño de estudio. El estudio Tritón fue una fase 2B multicéntrica prospectiva aleatorizada doble ciego para evaluar, como ya dijimos, la eficacia y tratamiento del rechazo humoral crónico conducido en 6 unidades de trasplante renal en España. El estudio fue aprobado por el Ministerio de Salud de España y por todos los aspectos éticos que lo conllevan en ese país. El objetivo fue pues valorar la efectividad de la combinación del tratamiento de inmunoglobulina y rituximab en la función renal en pacientes con rechazo humoral crónico después de un año de randomización o de aleatorización. El primer endpoint o la eficacia a evaluar fue la diferencia estimada de la filtración glomerular de acuerdo a IDMS en relación a medir la función renal a través de MDRD y desde su basal hasta un año después de la randomización. Los pacientes quienes perdieron el injerto desde su basal hasta los 12 meses fueron asignados a los 12 meses con una filtración glomerular de 0 mililitros por 1.74. El segundo endpoint o el segundo resultado fueron las evaluaciones o las diferencias inter e intragrupales entre la proteinuria basal y al año de trasplante, así como los scores histológicos de acuerdo a los criterios de Banff y la intensidad de inmunofluorescencia abreviada como MFI, así como también la especificación de los anticuerpos anti-HLA. La seguridad fue evaluada de acuerdo a los reportes o a los nuevos reportes o empeoramiento de los eventos que fueron determinados por los investigadores. La muerte con riñón funcional o pérdida del injerto también fue registrada. Los pacientes que fueron elegidos para el trasplante renal fueron elegidos para el estudio en aquellos pacientes cuya biopsia diagnosticaba rechazo humoral crónico al menos 6 meses antes de la aleatorización. El rechazo crónico fue definido como la presencia de glomerulopatía de trasplante, es decir, un CG score mayor de 0 y o en la presencia de depósitos de C4D positivo en los capilares peritubulares, así como la presencia de anticuerpos anti-HLA determinados por un laboratorio de inmunología local. Otro criterio de inclusión fue ser mayor de 18 años, estabilidad de la función renal definida como una depuración de la filtración de glomerular menor del 15% entre el tiempo del diagnóstico y la inclusión al estudio, un consentimiento informado, evidentemente que tuvieron un test negativo para embarazo en mujeres que fueron aleatorizadas, y los criterios de inclusión fueron la fibrosis intersticial severa, así como la atrofia tubular grado 3 y un diagnóstico al momento del diagnóstico, así como la filtración glomerular al momento del criterio de inclusión menor de 20 mililitros por 1.73, historia de neoplasia activa o durante los 5 años de melanoma, cáncer de melanómica o infección bacteriana activa, viral o infección por hongos actual, así como historias de hipersensibilidad, reacción a cualquiera de los productos que se sometieron a la investigación. La aleatorización y la intervención. Los pacientes fueron aleatorizados uno a uno en un brazo tanto de tratamiento como en un brazo control por el departamento farmacéutico del hospital de Waldenbrom. La aleatorización fue hecha mediante
una computadora, y el tratamiento que se recibió fue por 4 dosis consecutivas de inmunoglobulina intravenosa cada 3 semanas a una dosificación de 0.5 gramos por kilodosis, y una dosis única o simple de rituximab a 375 miligramos por metro cuadrado, conocido con el nombre comercial de Mabtera, de la Laboratorios Roche, una semana después de haber administrado la última dosis de inmunoglobulina. El grupo control recibió solamente solución salina isotónica, de acuerdo al esquema antes mencionado. Los estudios de medicamentos y placebos fueron procedimientos mediante un doble ciego. Bueno, las características clínicas de los pacientes al momento de la randomización y los seguimientos en sus visitas al 1, 3, 6 y 12 meses fueron planeadas, así como registrar sus características demográficas tanto de los donadores y receptores. Las muestras sanguíneas, la presencia de anticuerpos anti-HLA fue determinada por One Lambda y Luminex al momento de su basal a los 3, 6 y 12 meses. El departamento en el departamento de Márquez Valdecilla en España, en Santander, España. Muy bien, aquí van describiendo exactamente cómo se hizo se estandarizó pues el MFI, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente. Tamaño de la muestra. Al momento del estudio fueron registrada información en la evolución de la función renal para los pacientes tratados con rechazo mural con inmunoglobulina y rituximab. El estudio de Billing y colaboradores fueron incluidos 3 tampates de glomerulopatía. Pérdida de la función de los 6 meses fue de intervención. Bueno, eso es parte de la muestra. Ese es otro punto. Las estadísticas. Los datos fueron los datos entre los grupos fueron comparados en el momento de la intervención y tratamiento. La eficacia y seguridad fue hecha mediante un protocolo, y el análisis descriptivo ha sido establecido en base a las características homogeneidades entre ambos grupos. Fue establecido como que tuvieran una homogeneidad entre la distribución de ambos grupos. Las variables cualitativas fueron comparadas con chi cuadrada o prueba exacta de Fisher. Las variables ordinales fueron comparadas mediante la U de Madwiny o la test de Wilkinson respectivamente, y las variables cuantitativas comparadas por T de Student. Esta fue una u otra dependiendo de la distribución de grupos. Los modelos lineales mezclados han sido analizados para ver la evolución en cuanto al filtrado glomerular, proteinuria, anticuerpos donadores específicos, así como la circulación de células B por grupo, y se tomó en cuenta como una P significativa de 0.05. El análisis fue usado mediante el programa estadístico de Stata. Bueno, en este diagrama se demuestra más o menos, se muestra efectivamente cómo fueron enrolados los pacientes. 6 pacientes fueron tomados en cuenta como parte del criterio de elegibilidad. Uno de ellos no cumplió los criterios de inclusión, por lo tanto fue solamente incluido 25 pacientes, 13 en el grupo placebo. Uno de ellos no recibió tratamiento debido a un evento adverso, por lo tanto quedaron 12 pacientes. En el brazo de tratamiento, al momento de la aleatorización, 12 pacientes recibieron rituximab e inmunoglobulina.
Uno de ellos no recibió tratamiento debido a que retiró el consentimiento informado. Entonces, en total fueron 2 en el grupo placebo, mientras que otro grupo fueron tratados como fueron tratados con inmunoglobulina y rituximab. Muy bien, las características demográficas y las variables relacionadas al trasplante se pueden localizar en esta tabla, en la tabla número 1. La edad promedio, pues como pueden ver, es prácticamente la misma. La edad promedio del género del receptor fueron parecidos en ambos grupos, aunque fueron mucho menores mujeres en el grupo de tratamiento. El promedio de edad de ambos grupos fue de 39 más 19 y 41 más menos 15. La edad del donador más o menos, más bien el género del donante, aquí ahí está esta distribución un poquito diferente en cuanto al grupo placebo. Trasplante previo, aquí están los que habían recibido trasplante o no. La enfermedad renal primaria, 2 de ellos tenían enfermedad glomerular, 5 de ellos en el grupo de tratamiento, enfermedad glomerular. Nefritis tubointersticial, 2 en el grupo de tratamiento y 0 en el grupo placebo. Por enfermedad poliquística renal en el grupo placebo 2, 0 en el grupo de tratamiento. Alteración vascular, diabetes y así cada uno de ellos. El PRA al momento del trasplante fue de 14% más 29 en el grupo placebo, mientras que en el grupo de tratamiento 13% más menos 28. El mismatch del HLA, HLA-B, A, B y DR, pues aquí están prácticamente muy homogéneos. Y la inducción en la terapia al momento de la terapia de trasplante, aquí están los que se emplearon en cantidad de acuerdo al momento en que se realizó el trasplante. Retardo en la función del injerto, rechazo agudo previo, rechazo borderline grado 2 y mixto, aquí está establecido. La inmunosupresión antes de la randomización, los pacientes que recibieron tacrolimus, MMF y prednisona fueron 13 en el grupo placebo y 11 en el grupo de tratamiento o en el brazo de tratamiento. El mTOR, inhibidor, MMF y prednisona solamente se empleó en un solo paciente del grupo de tratamiento. Los inhibidores de angiotensina 1-aldosterona antes de la randomización fueron 9 en el grupo placebo, 10 en el grupo de randomización. Tiempo entre el trasplante y la randomización fueron 73 meses más menos 41 versus 106, un poquito más alto en el grupo del brazo del tratamiento. Tiempo entre la biopsia y la randomización fueron más o menos 4 meses para ambos grupos. La creatinina sérica fue 1.62 en el grupo de placebo, mientras que en el grupo de tratamiento fue 2.46. No se establece aquí la diferencia significativa en cuanto a la P en cuanto al rango de creatinina. Pareciera ser que es ligeramente mayor en el grupo de tratamiento. Evidentemente el filtrado glomerular iba a ser mucho más alto en el grupo placebo que en el grupo de tratamiento. La proteinuria gramos por día, 1.2 gramos contra 1.6 en el grupo de tratamiento, y los anticuerpos clase 1, 2 y combinados fueron 1.12, 1.10 y 1. La intensidad de los anticuerpos de donador específico en el MFI fueron 14.850 en el grupo placebo, mientras que en el grupo de tratamiento fue ligeramente mayor, hasta 20.373, que considero que también hay una diferencia en relación a este punto, pues no hay una distribución homográfica entre ambos grupos. En la tabla número 2 vamos a ver el porcentaje de glomerulosclerosis y el score BANF en la biopsia basal en los pacientes asignados tanto para placebo como para el grupo de tratamiento. Prácticamente el número de glómerulos fue exactamente el mismo. El porcentaje de glomerulosclerosis
fue de 12% versus 18%. Tampoco establecen aquí si hay diferencias significativas. El G-score fue mucho más alto en el grupo de tratamiento. El E-score más alto en el grupo placebo. El T-score, tubulitis, fue mucho más alta en el grupo, ligeramente más en el grupo de tratamiento, aunque no creo que haya habido significancia. Y score B en 0.1. En cuanto al el score CG, fue 1.7 versus 12.3 en el grupo de tratamiento. Y CT score fue ligeramente más alto en el grupo de tratamiento. PTC 1.3 versus 1.2. Y la presencia de C4D prácticamente la misma en ambos grupos. Y G más PTC mayor a 2 o igual o mayor a 2, no en 3 pacientes del grupo placebo y sí en 10 pacientes del grupo placebo, mientras que no en el grupo de tratamiento solamente fueron 2 y prácticamente igual que el grupo placebo, en el grupo de tratamiento fueron 10. Bueno, ya vimos una parte de la tabla que nos explica más o menos lo que nos describe aquí en los resultados. También ya vimos también en la tabla anterior cómo se distribuyeron las características de la biopsia, y vamos al punto número 3, que es vamos a agrandarlo un poquito aquí. Eso es. Bueno, el promedio de filtración glomerular al año declinó de 46.7 más menos 18.3 a 40.1 más menos 23, con una P sin una diferencia significativa en la P de 0.25 en el grupo control. Vean ustedes, no hubo diferencia significativa en el grupo control. De 35 mililitros más menos 18 a 31 mililitros en el grupo de tratamiento, en el brazo de tratamiento, con una P de 0.24. El promedio de diferencias entre el año y la filtración glomerular no fue diferente en ambos grupos o entre los dos grupos. Entre los grupos B, menos 6.6 más menos 12, en el grupo placebo menos 4 puntos más menos 1.14.4. Es decir, se estableció una diferencia entre la basal y el año en ambos grupos, entre intragrupos, y comparando ambos grupos, en ninguna se encontró una diferencia significativa en cuanto a la filtración glomerular. Entre los dos grupos, pues ya vimos aquí que no hubo diferencia en cuanto a al promedio de diferencia, con una P no significativa de 0.457. La evolución del filtrado glomerular durante ambos armas se muestra en la figura 2. Ahorita vamos a ver la figura 2. Y el modelo lineal incluyente de 117 determinaciones de filtrado glomerular mostró que el rango de intercepción de 45 más menos 7 por minuto y random slope fue de 66 en el grupo para 1.73. Bueno, la creatinina sérica al año incrementó de 1.6 a 2.1 en el grupo placebo. Aquí casi sí hubo una diferencia significativa, ¿sí? Vean ustedes, de 1.6 a 1.6 con 0.98, una tendencia a elevarse y ser diferente significativa. De 2.5 a 2.8 también tendencias a ver diferencia en el grupo de tratamiento, es decir, y la diferencia entre ambos grupos no fue diferente, de 0.6 más menos 11 para el grupo placebo y de 0.2 para el grupo de tratamiento, con una P de 0.18. Entonces el primer endpoint no se encontró diferencia significativa en los grupos entre el grupo placebo y el grupo de tratamiento, tanto intra como intragrupal.
La segunda evaluación es o el segundo endpoint o segundos endpoint es el incremento de la proteinuria en ambos brazos que se ve en la figura 3 durante el periodo de estudio, y la diferencia al año entre el año y la basal de proteína diaria no fue diferente en ambos grupos, 0.9 en el grupo placebo y 0.9 en el grupo control, con una P de 0.18. Al año de la biopsia renal fue tejido suficientemente obtenido en 10 pacientes el placebo y 7 pacientes en el grupo control. En el grupo placebo, al año, la biopsia no fue hecha debido a la falla renal en un paciente y a declinar el consentimiento informado en otro paciente. Bueno, aquí podemos ver el filtrado glomerular, la línea al momento de los meses antes del trasplante, y vean ustedes al momento de la randomización. Es decir, la mezcla de los modelos lineales entre ambos grupos fue de 0.22954 con un valor de P a los 6 y a los 6 meses que fue de 0.020, y a los 12 meses y su basal fue de 0.030. Es decir, sí había una diferencia en la comparativa entre el grupo placebo y el grupo control. Sin embargo, esa diferencia estadísticamente significativa desde el punto de B no fue modificada en el grupo de tratamiento por la administración de medicamentos. Es decir, se declinó la función renal exactamente igual que el grupo placebo. En cuanto a la evolución de la proteinuria, también hay diferencia entre ambos grupos partiendo de su basal, así como en los siguientes meses. Sin embargo, el grupo de tratamiento tampoco logró declinar la presencia de proteinuria diaria o de gramos de proteína diaria después de haber aplicado el tratamiento, es decir, después de su randomización. Muy bien. No hubo diferencias histológicas en los scores Banff entre ambos grupos. La severidad de lesiones histológicas no tuvieron cambios significativos desde su basal hasta un año después. Esto lo podemos ver en la tabla 3. El MFI o la intensidad de inmunofluorescencia de los anticuerpos donador no específico no fue diferente entre ambos grupos al finalizar el estudio y no cambió de su línea basal no se cambió su línea basal, y a un año se determinaron la determinación de estas dos figuras se puede ver en la figura número 4. El número de anticuerpos circulantes, o el número de linfocitos B, mejor dicho, circulantes, disminuyó considerablemente después de la administración de rituximab en el grupo de tratamiento, mientras que se mantuvo estable en el grupo control. Eso lo vamos a ver en la figura número 5 más adelante. Y los niveles de tacrolimus durante el estudio no tuvieron diferencia significativa. En cuanto a la seguridad, el número de eventos adversos durante el periodo no fue diferente tanto en el grupo placebo como en el grupo control, 28 contra 26. No hubo infecciones de bacterias o de infecciones oportunistas, y durante el periodo de estudio 4 pacientes en el grupo placebo requirió hospitalización debido a diverticulitis en uno solo de ellos, debido a gastroenteritis aguda y falla renal aguda en 2 pacientes, y perforación de esófago y absceso mediastinal en un paciente. De igual manera, durante el estudio, 5 pacientes en el grupo de tratamiento requirieron hospitalización debido a sepsis urinaria asociado a neoplasia del tracto urinario o a tromboembolismo pulmonar 1 y algunas otras cosas. Entonces, pero no hubo eventos diferentes entre ambos grupos. Aquí podemos ver algo de la discusión que más adelante lo vamos a ver. Aquí están las variables en cuanto a
al grupo placebo y al grupo de tratamiento las variables entre la basal y al año. Prácticamente en este punto es el único donde se muestra la diferencia significativa en el grupo control, como fue el H-score o hialinosis de 1.4 al momento de su enrolamiento y un año después del trasplante con una P significativa de 0, un año después de la aleatorización, con una P significativa de 0.042 y el CB-score 1.9 a 1.4 en el grupo control. En el grupo de tratamiento, pues no hubo diferencias significativas entre su basal y el año, salvo una tendencia leve en el MM-score de 0.3 a 1.5 desde su basal hasta el año después del tratamiento. Vamos a ir un poquito a las figuras, a las que les mencionaba anteriormente. Vean ustedes la evolución del MFI del anticuerpo de honor específico anti-HLA en el grupo placebo y en el grupo de trasplante. Pues prácticamente la intensidad no se modificó y prácticamente se mantuvo diferente entre ambos grupos. En cuanto a la evolución y la circulación de los anticuerpos de los linfocitos B en el grupo placebo y en el grupo de tratamiento, pues hubo una diferencia significativa con una P de 0.036 y de acuerdo al modelo lineal mezclado y de acuerdo a las características basales al 3, al 6, al 12 meses hubo diferencia significativa. Habla pues de que finalmente si hay un efecto muy importante sobre los linfocitos B representados por el CD20 desde la aplicación de rituximab en el grupo de tratamiento. Ven ustedes como si hay una diferencia, una depresión importante de los linfocitos B en el grupo que recibió el rituximab. La pregunta sería, efectivamente, si hay un descenso importante de los linfocitos B, ¿por qué no hay una modificación en la cuestión clínica y el filtrado glomerular de los pacientes que entraron en el grupo de tratamiento? Pues una de las partes es, si inicialmente vimos las tablas, sí había una ligera, una mayor disminución de la función renal y un aspecto posiblemente de mayor daño glomerular en el grupo de tratamiento. Ahora, considero que no es la única línea de ataque para poder ayudar a esos pacientes en el contexto de que al disminuir ese aspecto nos pudiera ayudar en el pronóstico y tratamiento de los grupos de pacientes con HLA, con rechazo humoral crónico. La evolución de tacrolimus pues prácticamente no fue diferente. Durante todo el periodo de estudio no hubo diferencias significativas. En conclusión, y lo podemos ver en la discusión en el artículo, vamos a ver qué dice la discusión un poquito. Ellos consideran que la presencia de glomerulopatía de trasplante momento de oclusión sí hubo una homogeneidad en ambos grupos. Sin embargo, la glomerulopatía de trasplante refleja un avance tisular de daño por anticuerpos y de acuerdo y solamente con los pacientes que evolucionaron a rechazo crónico fueron incluidos. El primer endpoint fue el porcentaje de filtrado glomerular declina durante el primer año y no hubo diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo acero, lo que sugiere que la combinación FG y rituximab no estabiliza la función renal en pacientes con rechazo crónico que contienen una glomerulopatía trasplante. Sin embargo, el resultado tiene que ser interpretado con cuidado. Ellos planearon un total de 50%, al final fueron solamente 26 casos que fueron incluidos por las restricciones que ya se mencionaron y la baja cantidad de reclutamiento. Fue más baja la cantidad de reclusión de los que ellos esperaban y establece que el estudio
pues obviamente fue mucho más bajo en poder, es decir, que pues ellos establecen que sí probablemente hubieran tenido mayor cantidad de pacientes, el poder del estudio hubiera sido mucho mejor y probablemente hubieran demostrado que si hubiera tenido un efecto favorable la administración de inmunoglobulina y rituximab. Originalmente el tamaño fue estimado para detectar una diferencia de filtro glomerular de 10 más menos 10 mililitros entre ambos grupos. La hipótesis de ellos fue basada en los estudios retrospectivos en los cuales sin o con glomerular trasplante algunos pacientes con o sin glomerular trasplante fueron incluidos. En un estudio grande mostró que el filtrado glomerular declinó a los 6 meses después del tratamiento y una mejoría significativa en otros estudios. Eso no se puede establecer debido a la debilidad y respuesta en nuestro ensayo, debido a la selección y debido al avance del daño histológico que tenían los pacientes que se incluyeron en este estudio. Mi punto de vista es muy difícil tener, una vez establecida la glomerulopatía de trasplante, ante el ataque de una línea probablemente de la CD20 o linfocitos B, poder establecer una mejoría en tanto histológica como en la función renal, debido a que pues hay una gran cantidad de líneas de activación inflamatoria que aún no hemos descubierto muy probablemente, o que aún no hemos podido bloquear, para evitar que en cierto momento podamos ofrecer un tratamiento eficaz para el rechazo humoral crónico en los pacientes que tienen glomerulopatía de trasplante. Pues un estudio muy interesante, digo, el montarlo, que sea multicéntrico, pues evidentemente demuestra la gran coordinación que existe en los grupos de trasplante de España y para hacer este tipo de investigaciones. Ojalá y se pudiera hacer un multicéntrico entre varios países para poder ver con mayor precisión y ver si realmente tienen, o con mayor poder del estudio, ver si realmente tiene un resultado satisfactorio en la aplicación de inmunoglobulina y rituximab. Muchas gracias, un video largo, ¿sí? Espero que les pueda ayudar. Si gustan, les puedo mandar el artículo, es un artículo muy bonito. Y concluyendo, pues no hay aún tratamiento eficaz para el rechazo humoral crónico. Además, si consideramos los costos que ello implica en cuanto al costo de inmunoglobulina, el costo de rituximab, y hay artículos que sugieren incluso la aplicación de plasmaféresis, prácticamente valdría otro trasplante o hasta 2 trasplantes el establecer un tratamiento de estas condiciones. Muy buen día, que tengan excelente mitad o ombligo de la semana. Hasta luego.